estrategias que desarticulan estrategias. Para el año 2025, del año 2005, el Señor puso en mi corazón entrar a estudiar en la universidad y tomar una licenciatura en economía. Y con nosotros entraron 40 personas a estudiar en ese lugar. Esa licenciatura no es tan fácil, es dura, es difícil. Pero era el sueño de 40 personas que habíamos entrado. Y en el transcurso de los 5 años, muchos fueron abandonando el barco, dejando atrás metas que se habían propuesto, sueños que habían anhelado tener. Cuando se llegaron los 5 años, de 40 personas, solo 6 nos pudimos graduar en ese lugar. Dios me lo bendiga, amados hermanos, y buenas noches. Mirando la graduación, observamos exactamente que muchos de nosotros empezamos con anhelos y gozos de querer alcanzar algo, sin darnos cuenta que hay estrategias que el enemigo usa muchas veces para desarticular esos planes, esos sueños, que no solamente son tus sueños, sino a veces los propósitos de un Dios soberano para tu vida. Amén. Y a veces no nos damos cuenta de que astutamente el enemigo usa pequeñas estrategias para desarticular los propósitos eternos de Dios en tu vida. Hoy el Señor quiere hablarnos a nosotros y pusimos como título de este sermón: estrategias que desarticulan estrategias. Amén. Y quiero invitarlo conmigo que vayamos al capítulo 4 de Nehemías. Amén. Capítulo 4 de Nehemías. Bueno, es temprano, todavía son las 5:59, así que estoy viendo el reloj allá. Así que bien, estrategias que desarticulan. Hoy vamos a ver algunas estrategias bíblicas que el Señor nos da para desarticular las estrategias de nuestros enemigos. Amén. ¿Cuántos quieren recibir eso del Señor en esta hora? Algunas estrategias bíblicas que el Señor nos da para desarticular las estrategias de nuestros enemigos. Leamos en el capítulo 4 de Nehemías. Vamos al versículo 13 para no leer todo el contexto. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunís allí con nosotros nuestro Dios.
peleará por nosotros. Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, majestuoso Rey, que vives y reinas por los siglos de los siglos, te damos gracias en esta hora, te glorificamos y te exaltamos, Señor, por tu fidelidad para cada uno de los que estamos aquí presentes, para tu pueblo santo, Dios de los cielos. Te damos gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza en esta noche, Señor, por el privilegio de poder representarte en la tierra, Padre Santo, con tu palabra, porque no es mi palabra, sino tu palabra que pues en este momento, que fluya tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor, en el corazón de tus hijos, y que tomes ahora mismo, Padre, las cargas, las luchas, las pruebas, los momentos difíciles, Padre, por los que atraviesa tu pueblo en algún momento, que tu Espíritu Santo le dé la fuerza, la sabiduría, la autoridad, Señor, para tomar, Señor, esa autoridad sobrenatural que tú nos has dado, Dios de los cielos. Te ruego en esta hora, Señor, que esta palabra pueda hablar a nuestros corazones. Y si alguno de nosotros, Señor, está pasando por situaciones donde el enemigo ha querido desarticular los planes que tú has tenido para nosotros, si alguno de nosotros, Señor, está pasando por situaciones difíciles, que tu Espíritu Santo ahora le hable, Señor, a su corazón, para que con valentía tome, Señor, la iniciativa, Dios de los cielos, de tomar esas decisiones en su vida, las cuales hoy tú quieres hablarle a su corazón, Señor. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dios me les bendiga nuevamente, amados hermanos. Amén. Bien, en el capítulo 4 de Nehemías es uno de los capítulos más leídos por todos los predicadores y por todos los que les gusta la Biblia. Es uno de los capítulos que nos muestra la historia, el diario de Nehemías, que nos revela, que nos enseña exactamente un liderazgo en plenitud, en todo el apogeo en la vida de Nehemías, pero un liderazgo que estaba verdaderamente entregado a Dios. Nehemías había sido comisionado por Dios. Nehemías había sido llamado por Dios desde Babilonia para que regresara a las tierras de Jerusalén y pudiera reedificar los muros de Jerusalén que por 90 años habían estado derribados y que en varias ocasiones, más de 3 o 4 ocasiones, habían intentado levantar esos muros, pero no había nadie que lo había logrado, porque muchos decían: no se puede, es imposible, es muy difícil, mucho escombro y hay pocas manos de obras. Pero Nehemías fue un hombre que le creyó a Dios y que le confió su vida a Dios. Después de haber estado orando quizás por mucho tiempo: Señor, yo te pido que hagas algo por Jerusalén. Yo te ruego, Señor, que hagas algo por Jerusalén. Mira cómo está Jerusalén derribada, cómo están sus muros destruidos, cómo está, Señor, haz algo, envía ángeles, envía a alguien. No sé si a usted le ha pasado que se ha puesto a orar en muchas ocasiones por Israel y que ha orado por el pueblo de Dios y que ha orado por algún hermano que está pasando por avivamiento a la iglesia. Y sabe, Nehemías entendió en sus oraciones que la respuesta a esas oraciones era él. Era Nehemías. Él estaba orando para que Dios enviara a alguien a Jerusalén y no sabía que él era el que había enviado. Dios comisionó a Nehemías de una manera maravillosa y lo envía con un ejército, lo envía con una comisión y va a Jerusalén y entra a reedificar los muros. Muchos de nosotros quizás nos pasa que entramos a hacer una obra, o Dios nos ha puesto a hacer una obra, pero pensamos que no vamos a tener obstáculos, y cuando llegan los obstáculos, cuando llegan las luchas, cuando llegan las adversidades, frenamos o desistimos sin darnos cuenta que es un enemigo que busca exactamente desarticular el plan de Dios en tu vida.
En Nehemías podemos ver exactamente cuántas veces el enemigo intentó desarticular el plan de Dios en la vida de Nehemías. Y hoy vamos a mirar por lo menos 3 estrategias que Dios nos da, al menos 3 estrategias que Dios puso en mi corazón. Pueden haber muchas más, pero aquí solamente queremos examinar 3 estrategias que Dios puso en mi corazón para que tú y yo podamos hacer fuerza, valentía a esa situación si en algún momento el enemigo ha querido hacer que tú desistas de algo que Dios te ha puesto a hacer para él. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha llamado muchas veces a hacer algo para él? Y a veces empezamos con fervor, con gozo, con entusiasmo, con alegría. Y el enemigo no quiere que tú triunfes. El enemigo no quiere que tú tengas éxito. Miremos en el versículo 15. Vamos al versículo 15. Dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. La primera estrategia que Dios nos da a nosotros es aprender a entender las estrategias del enemigo. Amén. Aprender, el Señor dice en su palabra: no ignoréis las maquinaciones del diablo. En otras palabras te dice: no pases desapercibido que tienes un enemigo o que tienes enemigos poderosos que van a intentar oponerse a los planes que yo te estoy dando. Pero tú tienes que ser inteligente. En todos los gobiernos hay una inteligencia que se encarga de investigar y de supervisar. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es que tenemos que aprender a entender cómo el enemigo astutamente va a intentar hacer que tú desistas de algo que Dios quiere que tú logres para él. Y mientras cómo el enemigo está poniendo un dolor de cabeza, quizás para que tú no vengas a la iglesia o para que tú nos hagas algo, mientras que tú no entiendas en tu corazón de que no es la lucha contra el hermano que está ahí, es el contra huestes espirituales de maldad. Hay que aprender a entender las estrategias del enemigo. Mire que cuando los enemigos oyeron, y aquí está la clave, nuestros adversarios, mientras tú y yo entendamos lo que ellos nos quieren hacer a nosotros, ellos van a persistir una y otra vez para hacerte caer, para hacerte desistir, para hacer que tú retrocedas, para hacer que tú mengues, para hacer que tú dejes de hacer, porque ellos van a buscar forma de entretenerte. Pero la palabra dice que Nehemías, en su palabra dice: cuando los enemigos oyeron que habíamos entendido todas las estrategias de ellos, cómo ellos habían intentado entrar por los muros, buscar qué estrategias usaron. Ellos usaron un sinnúmero de estrategias para tratar de impedir que Nehemías lograra eso. Y veamos por lo menos algunas. Veamos en el versículo 16, en el versículo 6. Edificamos pues los muros y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, ya era una conspiración grande, ya era un grupo grande que se había armado, ya se habían reunido más. En el inicio nada más era Sanbalat y Tobías, pero después, con el paso de los tiempos, la hostilidad se fue incrementando. Es más, cuando el enemigo ve que tú estás avanzando en algo grande que Dios quiere lograr a través de ti, es más que rápido se va incrementando la hostilidad. Y la iglesia tiene que estar preparada para eso. Entre más tú deseas servirle a Dios, y entre más tú te consagres para servirle a Dios, y entre más Dios empiece a usarte a ti,
es cuando más se va a multiplicar la hostilidad en contra de eso. Y es ahí donde tú tienes que aprender a entender aquellas habilidades y estrategias del enemigo que en cualquier momento tratará de pisar el callo. Y te pisará el callo, y una vez que te pisa el callo, ya tú vas a decir, ay, 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 tengo un dolor muy grande y ahora ya no voy. Alguna cosita él va a buscar para que tú no hagas la obra. Y él no busca, mira, amado hermano, el enemigo, los enemigos de la iglesia no buscan que usted caiga en una inmoralidad por allá grande, porque él sabe que no va a ser tan fácil destruirlo a usted. Pero él sí puede buscar estrategias para que usted vaya retrocediendo en lo que Dios quiere. Y si él logra distraerlo a usted, ya ha logrado mucho. Por ejemplo, mire, cuando se multiplica la hostilidad en Nehemías, en el grupo de Nehemías, contra el grupo de Nehemías, lo primero que sale a relucir es una conspiración, ¿sí? Estrategia del enemigo. Él va a buscar alguna forma de cómo conspirar contra eso, contra lo que tú estás haciendo, tratando de calumniar. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca el enemigo? Dice, entonces, dice versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Miren hasta el grado a donde ya había entrado el enemigo en la mente del grupo que le había dicho al comienzo a Nehemías estas palabras. Cuando le dice estas palabras, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Los que en un momento se habían levantado para edificar y que habían confiado y que habían creído que Dios estaba con ellos, ya de tanto oír la hostilidad en contra de ellos, de tanto oír las conspiraciones que el enemigo había armado contra ellos, ahora ya los vemos que están debilitados. Ya vemos que se habían debilitado. Ya los acarreadores, los que estaban trabajando, sus fuerzas se habían debilitado. Amados hermanos, esa es la estrategia del enemigo. Él no va a buscar de que tú desistas en el momento. Él va a buscar, número uno, levantar conspiraciones contra ti para ir debilitándote lentamente y haciendo agotar tu fuerza. A ver, ¿cuántos de nosotros no hemos empezado a hacer un ministerio de oración y nos hemos propuesto orar todos los días en la madrugada? Y nos hemos levantado y hemos dicho, vamos a orar a las 2 de la mañana. ¿Empiezas bien? Todas las mañanas suena el teléfono, tienes la alarma. Y empiezas con un gozo, con un fervor, con una alegría. Y ese día hay movimiento, y ese día hay unción, y ese día pasan 2 meses, 3 meses. Y la intensidad de esa oración ya va menguando, va menguando. Y ya no vas sintiendo lo mismo, no se siente igual, ya llegas dormido, ya vas cabeceando. Y él va trabajando muy sutilmente para debilitar tus fuerzas en lo que Dios te ha puesto a hacer. Y eso ahí donde tú tienes que aprender a entender al enemigo. No subestimes al enemigo. No haga, miren, la Biblia nos muestra a nosotros que Nehemías en ningún momento subestimó al enemigo. Él no ignoró que el enemigo tenía muchas fuerzas para poder pasar eso, porque ya ellos lo habían hecho en otras ocasiones, lo habían parado, sí tenían, podían pararlo, pero ¿sabe algo? Nehemías no se dejó entretener, porque el enemigo busca es que tú te enfoques en el problema que él te presenta. Él buscará que tú te enfoques en ese problema. Y dice el versículo 10, dice, y dijo Judá,
las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Mire cómo estaba la mirada de ellos puesta en la situación. Al inicio no estaba así, pero ya conforme ellos habían mirado. Entonces hay que aprender a no poner nuestras miradas en la magnitud del problema. Amén. No pongamos la mirada en la magnitud del problema. Pongamos la mirada en el que sí tiene poder para desarticular ese problema. Amén. Eso es lo que estamos viendo. Y que ya el pueblo se había debilitado, que ya los escombros, muchos de ellos estaban mirando los escombros, ni siquiera habían puesto la mirada en los que ya llevaban edificado. Muchas veces el enemigo nos quiere hacer perder de vista las cosas que Dios ha logrado a través de nosotros, mirando simplemente lo que nos falta todavía por recorrer. Como consideramos que nos falta mucho, decimos, no hombre, yo no voy, ya yo. Y nos hace perder de vista ya las cosas que Dios a través de ti y de mí hemos logrado para la gloria de Dios. Amén. Entonces Dios nos dice a nosotros, tenemos que aprenderlo a mirar de esa manera. Ya el pueblo se había debilitado, ya el pueblo estaba cansado, sus ojos estaban puestos en el problema, ya veían los muros demasiado difícil de construir, ya dice que era difícil, dice no podemos edificar el muro. Así que la estrategia número 2 del enemigo para tratar de desarticular el propósito de Dios en tu vida es el desaliento. Mire, cuando Él logra desalentarte, cuando Él ha logrado desalentar tu vida de un sueño, una meta, un plan, algo que Dios te ha puesto en el corazón, Él habrá logrado mucho. ¿Sabe que al diablo le funciona muy bien esa obra, esa arma? En el siglo XXI todavía la sigue usando. ¿Sabe algo? Nehemías dice que cuando los enemigos de ellos oyeron, ¿sí?, que lo habían entendido. Los cristianos necesitamos aprender a entender cómo nuestros enemigos se preparan para tratar de hacernos detener la obra de Dios. ¿Ven? Tenemos que hacerlo. Segundo, número 2, dice en el versículo 20, en el versículo 15 donde estamos. Oye, yo creo que alguien me podrá traer un vasito de agua por ahí, por favor. Sí. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido, número 2, aprender a reconocer quién es el que está contigo. Amén. La segunda estrategia que Dios nos da a nosotros es que además de aprender a entender cómo sutilmente trabaja el mal contra nosotros, tenemos que aprender a reconocer quién es el que me llamó, quién es el que me escogió, quién fue el que me puso para esto. No fui yo, ni fue el doctor, ni fue el pastor, ni fue el hermano, ni fue el ingeniero, no fue, no, amados hermanos, el que me puso para esto fue Dios. Amén. Y ahí es donde cada uno de nosotros, lo que Dios te ha puesto en tu corazón de hacer para la gloria de Él, tienes que aprenderlo a reconocer a Él. Nehemías le decía en el versículo 14, después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Qué le mandó decir Nehemías a ellos? ¿Qué les dijo Nehemías a ellos? ¿Qué era lo primero que hay que hacer? Cuando la adversidad se multiplica, cuando el problema se engrandece, cuando el enemigo, la hostilidad se acrecenta, cuando la oposición está, ¿en quién tenemos que acordarnos? Gracias, hermano. Casi siempre, una de las luchas por las que pasamos es que cuando nos concentramos o nos ponemos la mirada en el problema como los acarreadores que ya estaban debilitándose y habían puesto la mirada
en la magnitud del problema del muro, ahora veían el muro demasiado difícil de lograr, que se pudiera lograr la meta. Ahora veían el muro muy difícil. Y cuando nosotros estamos concentrados en el problema, perdemos en nuestra mente de acordarnos de nuestro Dios. Nos perdemos de acordarnos. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, obsérvelo para que vea. Cuando estamos enfermos, debiera ser, vamos a pensar en un resfriado con una fiebre y dolor en todos los huesos. Desde los pies a la cabeza, articulaciones por todos lados. Cuando viene un tipo de enfermedad así en nuestros cuerpos que nos duele todo el cuerpo, es cuando más debiéramos nosotros postrarnos delante del Señor, rendirnos ahí. Si esa enfermedad nos quisiera matar, pues que nos mate en el altar, que nos mate delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Ya no tenemos fuerza, ya estamos débiles, ya no podemos, ya el dolor es muy fuerte, ya el dolor en el cuerpo es muy duro. Y entonces empezamos nosotros a tratar de solucionar el problema por nuestros propios medios. Ya que el té, ya que no sé qué, ya que la pastilla, ya que el jarabe, ya que esto y lo otro. Y tratamos de ver cuando ya tenemos por lo menos que nos hemos tomado como 5 o 6 medicamentos para ver si nos estabiliza un poquito. Entonces empezamos a escribirle a los hermanos para que oren por mí porque estoy enfermo. O en ese momento es que entonces me acuerdo, bueno, ya me siento un poquito mejor, así que ahora voy a ponerme a orar. Porque tú estás concentrado en la magnitud del problema. Y eso es lo que Nehemías le dice a ellos. Acuérdense del Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es grande. ¿Cuántos lo creen? El Señor es grande, y si tú crees que el Señor es grande, Él fue el que te puso ahí en ese cargo, Él fue el que te puso en ese puesto, Él fue el que te dio ese liderazgo, Él fue el que te puso a servir en la obra, ahí en ese lugar. Y si estás enfrentando luchas y problemas, acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor y discierne espiritualmente que hay alguien que quiere que tú no logres lo que Dios quiere que tú logres. Y es ahí donde tienes que hacer. Y es, dice, Nehemías le dice en el versículo 15, dice, cuando nuestros enemigos oyeron que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? ¿Cuántos creen que Dios lo sigue haciendo todavía? El día de hoy nos movimos un grupo de pastores desde las muy temprano de la mañana. Creo que éramos más de 12 pastores, ¿eh? Como 12 pastores, por ahí creo que éramos. De 10 a 12 pastores. Nos fuimos a las cabeceras del río para la gloria de Dios. A la cabecera del río La Villa. Porque le creemos a un Dios que tiene poder. Y confiamos que ese Dios tiene poder para hacer que esas aguas que han sido contaminadas, llámese de la manera que sea y por la forma que sea, esas aguas no pueden estar más malas ni más dañinas que las aguas que el pueblo de Israel encontró cuando salieron de Egipto y pasaron el desierto y llegaron al estanque, ese lugar. Y cuando fueron a tomar esas aguas, ¿cómo las encontraron? Amargas, insalubres, contaminadas. Le dijo Dios a Moisés, corta una ramita de ese palo y échala ahí. ¿Quién va a decirme a mí que una rama va a endulzar una agua? Podemos tirarle todo al palo y no va a endulzar esa agua. ¿Sabe quién endulzó esa agua que la hizo saludable? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque Él es grande.
porque Él es verdadero, porque Él es real, porque Él es poderoso. Y de eso es que tenemos que acordarnos. No te acuerdes del Minsa. Ay, el Minsa es el que sabe qué agua debo beber y qué agua no. No te acuerdes de esta gente que vienen ahora diciendo que son los que más saben que las aguas están contaminadas ahora. Acuérdate del que puede endulzar esas aguas, aun cuando estén llenas de toda clase de contaminación. Él las puede endulzar. Él puede hacer de esas aguas, que esas aguas sean saludables. ¿Cuántos lo creen? Y hoy simbólicamente, para la gloria de Dios, fuimos allá y oramos y le clamamos a Dios desde ese lugar en la cabecera del río. Le echamos sal simbólicamente porque creemos que la sal sirve para preservar. Confiamos en un Dios que nos dice que eso lo podemos hacer, y esa es la autoridad con la cual nosotros estamos aquí en la tierra. Amén. Y para la gloria y la honra de su santo nombre, creo firmemente que ahora las aguas se van a poder tomar. No porque yo se lo diga, porque el Dios de los cielos así lo declara. Amén. Y Nehemías sí sabía eso. Nehemías sí conocía que esos enemigos no podían subestimarlo, pero no iba a concentrarse en ellos. No te concentres en sus enemigos. Ellos quieren llamarte la atención. Ellos quieren que tú estés enfocado en el problema, en la preocupación, en el dolor, en la enfermedad, en la situación. Y Nehemías dice: yo no me voy a concentrar en ellos. Yo estoy haciendo una tarea muy grande aquí en este lugar donde estoy. Por lo tanto, me voy a concentrar en mi Dios. Porque Él fue el que me llamó. Él fue el que me escogió y me colocó para eso. Y cuando tú aprendes a mirar eso de esa forma, cuando tú y yo aprendemos a valorar esto, de que se trata de un Dios que tiene el poder para desbaratar el consejo, el salmista del Salmo 33 lo entendía muy bien. Y cuando él dice en el Salmo 33, en el verso 10, dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Aprender a reconocer a Dios en la adversidad que estás encontrando, en medio de ese sueño, de ese anhelo que Dios puso en tu corazón, en medio de esa meta que Dios puso. Muchas veces Dios quiere lograr grandes cosas contigo, pero el enemigo es muy astuto y él va a intentar detenerte para que tú no lo logres. Y si tú no lo has entendido, para él es mejor. Pero si tú lo has entendido, lo maravilloso de todo esto es que cuando tú lo entiendes, mi amado hermano, el enemigo tiene que ver qué nueva estrategia va a usar ahora para poder volver a atacarte. Y quizás eso vaya a prolongarse por un par de tiempos más. Así que, amados hermanos, en Nehemías capítulo 4 vemos la número 3, muy importantes. Acuérdate de esto. En el capítulo 15, los enemigos oyeron que habíamos entendido. Pero también Nehemías dice: hemos reconocido el Dios que desbarata consejos de nuestros enemigos. Y cuando ellos lo habían digerido espiritualmente, cuando ellos lo habían digerido en lo más profundo de su ser, ¿cuál fue la acción del pueblo? ¿Cuál fue la acción de la iglesia? ¿Cuál fue la acción de la gente? Ellos dicen: nos volvimos todos ¿a qué? Al muro, y cada uno a su tarea. Aquello que ese ministerio que soltaste, ese ministerio que un día tomaste, ese ministerio que un día no te atreviste a tomarlo, ese don, ese talento que un día tú empezaste, pero de repente tú lo soltaste o lo dejaste por algo, por alguna situación que se presentó en tu vida y que no habías entendido
que eso espiritualmente era estrategia del enemigo para tratar de... ¿Qué hay que hacer cuando nosotros entendemos cómo trabaja el enemigo y cuando nosotros reconocemos quién es el que nos coloca en ese lugar? Volvernos cada uno a esa tarea que Dios nos encomendó. Amén. Volvernos cada uno a esa tarea que Dios nos encomendó. Cada uno de nosotros tiene una tarea a la cual Dios nos ha dado. Tu tarea no es la mía, mi tarea no es la tuya. Yo no puedo hacer tu tarea y tú no podrás hacer la mía. Esto no es un asunto de que nos podemos copiar aquí y que yo le puedo decir al hermano Iván, yo quiero que de ahora en adelante usted me haga las tareas y me las da acá. No, mi amados hermanos, tú tienes tu tarea en la obra del Señor y yo tengo mi tarea en la obra del Señor. Y cuando entendemos que si no hemos logrado muchas cosas hasta aquí es porque el enemigo ha intentado frustrar los planes de Dios en nuestras vidas, es hora de comprender que hay un Dios en el cielo que tiene poder y que es el que puede desbaratar eso que te está obstaculizando lograr las metas de Dios. Pero es el tiempo de tomar acción y decir, me voy a volver a esa tarea y voy a empezar a hacer lo que le estaba haciendo el Señor, como se lo estaba haciendo el Señor, y ahora con más ánimo, con más entusiasmo, porque sé que Él me está llamando nuevamente a ese ministerio para hacerlo. Amén. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en este momento. Amado hermano, muchos de nosotros ha soltado el ministerio. Muchos de nosotros no se ha atrevido a tomar llamado. Muchos de nosotros no se ha atrevido a salir a evangelizar. Muchos de nosotros ha puesto en nuestros corazones, yo voy a evangelizar este domingo. Y cuando tú te has armado, cuando tú has preparado todo para ir a evangelizar, el enemigo te ha estorbado. Algo se ha presentado en esa hora, en ese momento, ese día. Alguien te ha distraído de alguna manera. Concentraste tu mirada en el problema y tan fácilmente dijiste, no voy hoy a evangelizar, no voy a discipular, no voy a continuar con el talento. Yo estaba cantando, pero ahora dejo de cantar. Yo tocaba, pero ahora voy a dejar de tocar. Yo le serví al Señor, pero ya siento que tengo muchas cosas, muchos problemas. Mi amado hermano, no se deje vencer por eso, porque esas son estrategias del enemigo. Hoy el Señor te llama. ¿Cuántos lo creen? Hoy el Señor te llama a la tarea que Él te ha encomendado. No la sueltes. Dile, Señor, yo quiero volver a esa tarea con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese gozo, así como un día, Señor, tú me la diste, pero yo la descuidé porque quizás me concentré viendo el problema, viendo la situación, quizás no entendía la estrategia del enemigo, pero hoy, Espíritu Santo, tú me has dado las estrategias para derribar estas estrategias, Señor, aprender a entender cómo trabaja el enemigo en mi contra y aprender a reconocer quién es el que me colocó en ese cargo para el cual yo te sirvo, Señor. Ahora te pido la fuerza, ahora te pido el poder, ahora te pido la unción, ahora te pido, Señor, que me fortalezca, que me ayude, que me ampare, que me des la sabiduría para caminar, Señor, y hacer esa tarea de la manera que te agrade, que te glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, por aquellos que han soltado los ministerios, porque quizás tuvieron un problema entre ellos, entre el liderazgo, o porque tuvieron alguna situación familiar, espiritual. Ahora es el momento, en el nombre de Jesús, que se rompan las estrategias del diablo en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, para destruir toda fortaleza, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que hoy, Señor, nuestras vidas
puedan reencontrarse con esa tarea, Padre Santo, que tú designaste, Señor. Y si en algo, Padre, estamos menguando, los que estamos sirviendo, te pido el valor, te pido la fuerza, te pido el ánimo, te pido el entusiasmo, Señor. No permitas que desistamos, no dejes que nosotros flaqueemos, no permitas que retrocedamos, no dejes que nos concentremos en el enemigo. Enséñanos a concentrar nuestra mirada, nuestra fe, nuestro corazón en aquel que es poderoso para desbaratar el consejo del enemigo en nuestras vidas, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta hora, dándote gracias, Dios. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo en esta hora para la gloria de Dios.